Buenas, buenas, bienvenidos al podcast. Hola audiencia, bienvenidos chicos. Marcos, Hola, ¿cómo estás? Fati, ¿cómo andas? Hola, bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Joana, Brenda Hola, ¿cómo están todos? Hola. y yo soy Augusto. Esta vez en el podcast nos vamos a centrar en el análisis de la película Escritores de la Libertad, centrándonos más que nada en las relaciones de esta película con esta realidad argentina, esta que todos podemos ver y que alguna vez hemos transcurrido. Eh, Esta película simplemente es una película muy buena que estuvimos viendo aquí en clase y que, bueno, queremos relacionarla con todo lo que nos pasó durante nuestra vida. Marquitos, contame, ¿qué tenés para comentarme del tema? Bien, el análisis de la película es muy interesante, esta nueva idea que estamos planteando de relacionarlo con nuestra vivencia como estudiantes acá en la Argentina, entendiendo que quizás no es una violencia tan directa como la que se vive en esta situación, pero que también tiene efectos negativos sobre la vida de los estudiantes y las autoridades y, bueno, el pasaje escolar en general, ¿no? Entonces, hablamos mucho acá grupalmente antes de grabar de que los colegios argentinos se dividen en privados y públicos, que los privados se dividen en algunos con mucho prestigio y altos costos, y otros más dedicados a sacar un título rápido, a hacer como un trámite, podríamos decir. La escuela pública también responde a un modelo de escuela para todos, pero en algunos casos se convierten en instituciones estigmatizadas, al igual que las que se pueden ver en la película. Eh, y también hay una división cuando las escuelas y los colegios son exclusivamente para mujeres o exclusivamente para hombres. Todas estas instituciones se viven diferentes formas de estigmas y de discriminaciones raciales de otra naturaleza que corresponde a nuestra cultura, ¿no? Latinoamericana. Sí, totalmente. Sabes que, o saben que estaba pensando en esto de cómo responde, o sea, acá en Argentina podemos ver la diferencia en relación a la película, que allí, si bien planteaban pandillas y como esa forma de agrupamiento de pandillas, acá en Argentina, haciendo un paréntesis, yo soy de Jujuy, por ejemplo, como estamos al límite con Bolivia, se ve mucho esa discriminación dentro de las escuelas, dentro de lo que, o sea, lo que sería los bolivianos, los argentinos, y como esa rivalidad que hace mucha resonancia dentro de las mismas escuelas. En ese mismo sentido, pensaba también esta división de género, como también es muy remarcada, que si bien a mí me pareció novedoso porque en Jujuy no hay esta división, y también pensaba estas divisiones que responden a un paradigma, ese paradigma viejo, ese paradigma positivista, ¿no? De separar, de crear muros, con esa lógica de discriminación y de frontera, que hoy en día ya estamos en una especie de transición hacia un paradigma de la complejidad, en donde justamente es plantear una integración, una educación intercultural, en donde se puedan valorar las diferencias. Sí, de hecho, yo creo que lo que pasa también en Jujuy, hablando de Jujuy, ¿no? Que no hay un gabinete psicopedagógico, por lo menos cuando yo cursé la primaria y secundaria allí, nunca me crucé con este tipo de cuestiones, es más, ni siquiera sabía que existían. Que podían ayudar con este tipo de racismo que hay dentro de las escuelas, que se ve que algunas veces es tanta la discriminación que hay que se vuelve violento y muy segregatorio, ¿no? Exactamente. Es mucho de lo que, bueno, se venía hablando. Se dan estas situaciones de discriminación, no existen autoridades para trabajarlas e incluso se podría decir que a veces el sistema hasta eh, apoya o por lo menos no considera que haya un problema en esa situación, ya que lo que se castiga es la violencia directa, pero no la violencia simbólica que representa todo eso. ¿Vos nos podrías comentar algo más, Joa, de este tema que venimos hablando? Eh,
En mi opinión, los alumnos fracasan frente al paradigma clásico de enseñanza porque no se les ofrece una propuesta diferente que tenga en cuenta sus necesidades. También se nota mucho esta diferencia entre las provincias, recalcando la necesidad de usar mejor los recursos destinados a la educación. Se podría pensar también en un nuevo paradigma con diversas respuestas equivalentes que tengan en cuenta las características propias de cada sector y entre ellas las que son una carencia atendiendo a las necesidades específicas de esa manera. Yo creo también que acá, o sea, comparándolo con la película, como que la profesora logra poder involucrar a sus alumnos que eran considerados, que eran discriminados, considerados problemáticos, porque se toma el tiempo y la dedicación y también hace algo que es muy importante y que puede ser, muchos lo pueden considerar que es una tontera, pero los escucha y los entiende y comprende por las situaciones que están pasando y no los discrimina simplemente. Yo creo que todavía en las escuelas acá en Argentina se sigue perpetuando la discriminación, la segregación, y estas diferenciaciones o la separación del niño que es problemático del aula, porque simplemente no, como que no, sí, yo creo, ¿no? Que no hay esta predisposición a escuchar lo que le está pasando al niño o lo que está pasando en la institución, como que la gran mayoría, no digo que todos, no se detienen a pensar en estas cuestiones, a pensar en los problemas que puede haber, qué lo produce, por qué se sigue reproduciendo y no es una cuestión que sea actual, sino que viene de hace un montón de años. Claro. ¿Y vos pensás que existe alguna solución, alguna posible solución que se pueda plantear con respecto a este desfasaje que hay entre lo que se esperaba de la escuela en el siglo XX y la realidad que estamos teniendo ahora? A mí me parece que sí es posible, pero es necesario también poder, apuntando a este paradigma, ¿no? Al paradigma de la complejidad, a poder tener muchas miradas acerca de una cuestión, de una sola cuestión, digamos. No estar con la especificidad de decir, bueno, yo me dedico solo a esto y no puedo hacer otra cosa, sino más bien tomar aportes de todos los profesionales que puedan trabajar en esa área, puede ser psicólogo, psicopedagogo, sociólogo, etcétera. Claro, un trabajo interdisciplinario. Claro, y de esta manera poder tener como más visiones acerca de una sola cosa y encontrar soluciones que sean mucho más efectivas. Sí, totalmente. Perfecto. Concuerdo con Fati en relación a eso y cómo, o sea, la propuesta que se tiene dentro de lo que es la psicología educacional son justamente estos ejes de pensar equipos de orientación escolar, en donde haya un equipo interdisciplinario, desde un paradigma de la complejidad, en donde no se hagan miradas reduccionistas, sino que se puedan integrar diversas miradas en pos de generar cambios efectivos, teniendo en cuenta el contexto, justamente una posición contextual y situacional de las problemáticas en educación, en las instituciones, etcétera. Eso me parece importante valorar también en la película, y ahora que hacemos este desplazamiento hacia Argentina y la educación argentina también es valorable. Perfecto, chicos. La verdad, un placer, un gusto. Fueron muy cortitas las cosas que tuvimos que ver, pero no sé si es que Marco quizás nos quiere dar una pequeña conclusión. Sí, concluimos por las limitaciones del tiempo, tratando de abarcar casi todo lo que se trabajó y agregando algunas cositas nuevas a través de este análisis de lo personal. Y mencionar esto que hasta lo dejamos para el final, que van a escuchar al principio y ahora cuando cerramos el podcast, que es Schools Out de Alice Cooper, que creo que responde a la problemática tratada acá. La letra, que la pueden googlear, por limitaciones de tiempo no la vamos a trabajar,
pero detalla todo lo que no les gusta a los alumnos de la escuela y cómo es para festejar que ya no haya escuela. Creo que respondiendo a un nuevo modelo y a todo lo que se trabaja acá, tenemos a los escritores de la libertad, a esta escena final donde este chico que tiene todos esos problemas nos dice que en la escuela encontró un nuevo hogar y que él desea volver y que él está triste de que ya no haya escuela, a diferencia de lo que se trabaja en esta canción. Y creo que eso es algo a aspirar, que el alumno ame a la escuela y quiera volver y no quiera salir de ahí, que quiera seguir, que disfrute de esto. Queda abierto el micrófono para las últimas palabras y despedirse de los demás. Yo me despido, soy Marcos García, muchas gracias. Chicas, ¿se quieren despedir, por favor, para nuestra audiencia? Aquí Fátima Villegas y muchas gracias por escucharnos. Soy Brenda Vargas, muchas gracias por escucharnos, hasta la próxima. Soy Joana Insaurralde, muchas gracias por escucharnos. Y yo soy Augusto Garrocho, un placer haber compartido con ustedes. Nos vemos la próxima.